Hay corridos que hablan de hombres valientes que murieron defendiendo su tierra, otros de mujeres traicionadas que lloraron hasta quedarse sin lágrimas, algunos de revolucionarios que cambiaron la historia de México, pero hay uno solo, que cuenta la historia del hijo que se sacrificó en silencio para salvar el nombre de toda una dinastía, y que pagó con su libertad para que otros siguieran brillando bajo las luces de los escenarios. Un corrido que las grandes disqueras no quieren grabar. Un corrido que la familia más poderosa de la música mexicana prefiere enterrar en el olvido. Se llama El corrido de la sombra de Emiliano. Y si nunca has escuchado su historia completa, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un muchacho que tuvo problemas con la ley. Es el testimonio desgarrador de un hijo primogénito que prefirió la cárcel antes que ver el apellido familiar manchado. Es la denuncia más dolorosa sobre lo que significa cargar con el peso de un apellido famoso sin tener los privilegios que ese apellido debería dar. Dicen que quien escucha este corrido completo, de principio a fin, siente un peso en el pecho, como si cargara las mismas cadenas que cargó Emiliano en aquella celda fría de San Diego. Dicen que este corrido se escribió solo, que las palabras brotaron de la boca del pueblo como agua de manantial, sin que nadie lo planeara, porque hay verdades que no se pueden callar por más que se intente. Dicen que Pepe Aguilar, el mero patrón de la dinastía, pidió personalmente a los programadores de radio que nunca, jamás, pasaran esta canción al aire. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa con los hijos que no brillan, con los que no heredan la voz de oro ni la belleza para los escenarios? ¿Por qué hay familias que tienen todo el dinero del mundo pero no pueden comprar la paz entre sus propios hijos? ¿Y qué secreto tan oscuro puede haber detrás de un apellido que brilla como el sol, pero que esconde sombras más negras que la noche? Quédate porque en los próximos minutos vas a descubrir la misión secreta que llevó a Emiliano a la cárcel, los rechazos de su propia familia que le rompieron el corazón, la deuda antigua que venía desde los tiempos del abuelo Antonio Aguilar, y la verdad que nadie quiere contar pero que todos murmuran. Dime desde qué ciudad nos estás oyendo. Texas, California, Michoacán, Sonora. Dale like a este video si valoras las historias que dicen la verdad, aunque duela. Y ahora sí, vamos a comenzar. Tal vez has escuchado hablar de esta historia. Tal vez tus hijos o tus nietos te contaron del pleito entre Pepe Aguilar y su hijo mayor. Tal vez lo viste en las noticias o en esas redes sociales que ahora todos usan. Pero lo que no te contaron, lo que nadie ha dicho hasta ahora, es la verdad completa. Y esa verdad es la que vamos a descubrir hoy. El sol de octubre de 1992 entra tibio por las ventanas del Hospital General de Tijuana, pintando de naranja las paredes descascaradas. Se escucha el llanto de recién nacidos mezclado con el murmullo de familias esperando noticias, y el olor a desinfectante y café aguado llena los pasillos. En una habitación del segundo piso, pequeña y humilde, nace Emiliano Aguilar Treviño, el 25 de octubre, un bebé de 3 kilos con los ojos bien abiertos y los puños cerrados, como quien llega a este mundo listo para pelear. Su madre, Carmen Treviño, tiene apenas 24 años. Es una mujer trabajadora de Tijuana, de manos callosas y mirada noble. Sostiene a su hijo contra el pecho y llora, pero no de alegría nada más, sino también de miedo. Porque el padre del niño, Pepe Aguilar, el cantante que está empezando a brillar en los escenarios, no está ahí. Está en una gira. Siempre está en una gira. Esto ocurría en 1992, compadre, cuando México apenas salía de los años difíciles, cuando la frontera de Tijuana era todavía más peligrosa de lo que es ahora, cuando las familias se dividían entre los que se iban al norte buscando el sueño americano y los que se quedaban cuidando lo poco que tenían. Los mismos años en que muchos de ustedes, los que me están escuchando, tal vez cruzaban esa misma frontera buscando trabajo o cuidaban a sus propios hijos con lo que podían. Avanzamos en el tiempo, como cuando uno pasa las páginas de un libro viejo. Emiliano crece en Tijuana, en la colonia Otay, en una casa modesta de 2 cuartos que su madre renta con lo que gana limpiando casas y trabajando en una tintorería. El niño crece sin su padre.
Pepe manda dinero los primeros años, $50 por aquí, 100 por allá. Pero las llamadas telefónicas se hacen cada vez más escasas, como lluvia en el desierto. Mientras tanto, Pepe se casa con Annelise Álvarez Alcalá y forma una nueva familia. Nacen Annelise, Leonardo y Ángela, los niños dorados, los que sí heredan la voz, los que sí aparecen en las fotos, los que sí suben a los escenarios. Emiliano los ve en la televisión, en las revistas, y se pregunta por qué él no. Junio de 2017. Emiliano tiene ya 24 años. Es alto, moreno, con los ojos de su abuelo Antonio Aguilar y las manos callosas de su madre. Trabaja de plomero en la semana y los fines de semana intenta hacer música, pero no corridos tradicionales como su familia, sino rap, canciones crudas sobre la vida en la frontera, sobre el abandono, sobre lo que duele. Vive en un departamento pequeño en Tijuana con su expareja Carmen y sus dos hijas, Ana Sofía de 6 años y Emilia de 4. Las niñas son su mundo. Todo lo que hace, lo hace por ellas. Cada tubería que repara, cada canción que escribe, cada peso que gana, es para que ellas tengan lo que él no tuvo. Una mañana calurosa de junio, Emiliano está reparando el lavabo de su baño cuando suena el teléfono. Es su tía Rosa, hermana de su madre, y está llorando. «Mijo, es Luis. Desapareció hace 3 días. Nadie sabe nada». Luis Treviño es su primo, 2 años menor que él, un muchacho bueno que trabaja de mecánico en un taller de la zona norte. Los dos se criaron juntos, más como hermanos que como primos. Si algo le pasó a Luis, Emiliano tiene que hacer algo. Pero lo que Emiliano no sabe todavía, lo que nadie le ha dicho, es que el problema no empezó con Luis. El problema empezó 32 años atrás, en 1985, en una mesa de póker donde su abuelo Antonio Aguilar perdió algo más que dinero. 3 días después de la desaparición de Luis, Emiliano está sentado en la mesa de su cocina, con una taza de café frío entre las manos, tratando de pensar qué hacer. Ha llamado a la policía de Tijuana, pero le dijeron que tienen que pasar 72 horas para abrir una investigación. Ha llamado a sus tíos, a sus primos, a los amigos de Luis. Nadie sabe nada. Últimamente había algo raro en el aire, una tensión que no podía nombrar. Llamadas extrañas en la madrugada que cortaban en cuanto contestaba. Un carro gris que veía estacionado frente a su casa más seguido de lo normal. Luis le había mencionado hacía un mes que unos tipos lo habían abordado en la calle preguntando por los Aguilar. Pero Luis no le dio importancia. Ahora Emiliano se arrepiente de no haber preguntado más. De pronto, tocan la puerta. 3 golpes secos que resuenan en el departamento silencioso. Emiliano abre. Frente a él hay un hombre de unos 55 años, flaco, con sombrero de ala ancha y una cicatriz que le cruza la mejilla izquierda. Sus ojos son duros, fríos, como piedras de río. Emiliano Aguilar, dice el hombre. No es una pregunta, es una afirmación. ¿Quién pregunta? Me llamo Ramón López, pero me dicen el Coyote. Vengo por una deuda. Emiliano siente que el estómago se le aprieta. Yo no te debo nada, compadre. No sé quién eres. El Coyote sonríe, pero es una sonrisa sin alegría. Saca un sobremanila viejo del bolsillo interior de su chamarra y lo pone sobre la mesa. No me debes tú, me debe el apellido Aguilar. Y tu primo Luis está pagando por eso. Las manos de Emiliano tiemblan cuando abre el sobre. Adentro hay 3 fotografías. En la primera, ve a su abuelo Antonio Aguilar sentado en una mesa de póker, joven, guapo, fumando un puro. La foto es vieja, de los años 80. En la segunda, hay un papel escrito a mano, un pagaré por $250,000 firmado por Antonio Aguilar, con Pepe Aguilar como aval. Y en la tercera fotografía está Luis, atado, golpeado, con los ojos hinchados y una mordaza en la boca. El mundo se detiene, el aire desaparece. Emiliano siente que las rodillas se le doblan. ¿Dónde está? Pregunta con voz que no reconoce como suya. En un lugar seguro, por ahora.
Tu abuelo perdió $250,000 en el póker en 1985. Tu papá firmó como aval. Nunca pagaron. Nosotros somos pacientes, pero la paciencia tiene límite. La deuda, con intereses, son $800,000. Si no se paga, tu primo no sale vivo. Y aquí, compadre, aquí es donde muchos de ustedes van a reconocer algo. Algo que vieron. Algo de lo que se hablaba en voz baja en las cocinas, pero nunca en la sala. Porque en esos tiempos, y todavía ahora en muchos lugares, las deudas se heredan. Los pecados de los padres los pagan los hijos, y nadie, absolutamente nadie, se mete en asuntos de familias poderosas. El primer día es de pura desesperación. Emiliano llama inmediatamente a su padre. No han hablado en 2 años, pero esto es vida o muerte. El teléfono suena. 1 vez, 2, 3. Al fin contesta una voz conocida pero distante. Pa. Emiliano. ¿Qué quieres? Pa, es Luis. Lo secuestraron. Es por una deuda del abuelo Antonio, del póker. Dicen que tú firmaste como aval. Silencio largo. Tan largo que Emiliano piensa que se cortó la llamada. Eso es problema de tu tía Rosa. Ella que cuide a su hijo. ¿Cómo que problema de mi tía? Es tu sobrino. Es tu deuda. Emiliano, yo tengo una imagen que cuidar. No me puedo meter en estas cosas. Resuélvelo tú. Y cuelga. Primer rechazo, su propio padre. Emiliano se queda mirando el teléfono. Las manos le tiemblan. Siente rabia, pero también dolor. Un dolor viejo que conoce desde niño. El dolor del abandono. Llama a su tía Rosa, le cuenta todo. Ella llora. Mijo, ya hablé con Pepe hace una semana cuando Luis desapareció. Me dijo que no podía ayudar, que era muy peligroso, que mejor pagáramos nosotros. Segundo rechazo, Pepe otra vez. Pero ahora Emiliano sabe que su padre ya sabía todo desde antes. Intenta contactar a su medio hermano Leonardo a través de Instagram. Le manda mensaje directo. Bro, es urgente. Necesito ayuda. Es familiar. Leonardo le responde 2 días después. Man, no puedo meterme en problemas. Mi manager dice que debo cuidar mi imagen. Lo siento. Tercer rechazo, el medio hermano. Y ustedes, los que están escuchando, ustedes saben de lo que hablo, porque lo vieron en sus propias familias, porque en esos tiempos, y todavía ahora, hay familias donde unos lo tienen todo y otros no tienen nada, donde el apellido protege a unos y condena a otros, porque así eran las cosas, decían. Porque así se manejaba, decían. Porque no hay que meterse en problemas, decían. Pero Emiliano no acepta esas reglas, no se resigna. Y por eso lo recordamos. Emiliano no tiene $800,000, no tiene ni 80,000, pero tiene que hacer algo. El coyote le dio 2 semanas para conseguir al menos $50,000 como anticipo, o Luis muere. Pide prestado a amigos. Consigue 15,000 pesos. Vende su carro, un Honda viejo, en 35,000 pesos. Empeña las pocas joyas que su madre le dejó cuando murió, 8,000 pesos. En total junta 58,000 pesos, unos $3,000. No alcanza ni para empezar. Llama a su media hermana Annelies. Annelies, por favor, necesito dinero. Es para salvar a Luis. Es de vida o muerte. Emiliano, papá me prohibió ayudarte. Dijo que siempre estás en problemas, que eres tóxico para la familia. Cuarto rechazo, la media hermana. Y aquí es donde ustedes, padres y madres que me están escuchando, van a sentir algo en el pecho. Porque Emiliano tiene 24 años, la misma edad que tal vez tenían sus hijos o sus nietos en algún momento. Imaginen por un segundo que es su hijo, imaginen su miedo, su desesperación, su pregunta constante, ¿por qué mi propia sangre me da la espalda? Pero Dios todo lo ve, y todo lo apunta. Y Pepe Aguilar no sabía que cada decisión que tomaba, cada rechazo que daba,
Se estaba escribiendo en un libro que solo el Señor puede leer. El coyote le ofrece un trato. No tienes dinero, chamaco, pero puedes ayudarnos con algo. Necesitamos cruzar 4 personas a Estados Unidos. Tú tienes papeles en regla, tienes pasaporte, los llevas en tu carro hasta San Diego. Te pagamos $10,000. Con eso empezamos a limpiar la deuda y liberamos a Luis. Emiliano sabe que es trampa, lo siente en los huesos, pero está acorralado, no tiene opciones. Sus propias hijas le preguntan, «Papi, ¿por qué estás triste?» Y él no sabe qué contestar. El viernes 7 de julio de 2017, a las 6 de la mañana, Emiliano llega a un estacionamiento de Walmart en Otay. Le entregan un Honda Civic azul. En el asiento de atrás, 4 personas asiáticas con cara de terror. Emiliano maneja hacia la garita de San Isidro. Las manos le sudan. El corazón le late como tambor. Reza por primera vez en años. Diosito, si me estás viendo, ayúdame. Es por Luis. Es por mi familia. Llega a la fila de revisión. El oficial de migración revisa los papeles. Algo no cuadra. Llama a su supervisor. 5 minutos después, sacan a Emiliano del carro. Las esposas frías muerden sus muñecas. Las sirenas suenan. Luces azules y rojas. Gritos en inglés que no entiende del todo. Lo arrestan por tráfico de personas. Delito federal. Desde una celda helada en San Diego, Emiliano tiene derecho a una llamada. Sus dedos tiemblan cuando marca el número de su padre. Pa, me arrestaron. Fue una trampa. Era por salvar a Luis, por la deuda tuya y del abuelo. Necesito un abogado, pa, por favor. Silencio. Un silencio que pesa como piedra. Emiliano, tú te metiste en eso. Yo tengo una carrera, una familia, una imagen que cuidar. No puedo estar asociado con tráfico de personas. Voy a pagarte la fianza para que salgas, pero después te vas a un centro de rehabilitación. 3 años. Vas a pagar tus culpas ahí. ¿Qué? Pa, no soy drogadicto. No necesito rehabilitación. Necesito ayuda. Ya decidí. Adiós. Y cuelga. 5º rechazo. El padre otra vez. Y esta vez es el peor. Emiliano se deja caer en el suelo de cemento frío. Y llora. Llora como no lloraba desde niño, cuando esperaba que su papá llegara a su cumpleaños y nunca llegó. Porque hay cuentas que no se pagan en esta vida, compadre, pero se pagan. Y Pepe Aguilar estaba acumulando una deuda con el cielo que algún día, de alguna forma, iba a tener que saldar. Pepe paga la fianza, $15,000. Pero en lugar de llevar a Emiliano a casa con sus hijas, arregla para que lo internen en un anexo de rehabilitación en Tijuana, llamado Centro Nueva Vida. Los anexos, compadre, y muchos de ustedes saben de qué hablo, son lugares donde meten a las personas con problemas de drogas o alcohol. Pero Emiliano no tiene ninguno de esos problemas. Lo meten ahí simplemente para callarlo, para esconderlo, para que no hable. 3 años pasa ahí. 3 años de levantarse a las 5 de la mañana, de rezar obligado, de limpiar baños, de recibir golpes si se queja. 3 años sin ver a sus hijas crecer. 3 años pensando, ¿por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Pero en esos 3 años, algo cambia en Emiliano. La rabia se convierte en otra cosa. Se convierte en determinación, en claridad. Escribe canciones en pedazos de papel, canciones sobre la verdad, sobre el abandono, sobre el precio de los apellidos famosos. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Luis? En 2018, un año después del arresto de Emiliano, Luis aparece. Está vivo. Resulta que Pepe pagó en secreto $100,000 a los secuestradores a través de un intermediario, pero obligó a toda la familia a guardar silencio absoluto. Para proteger la imagen de los Aguilar, dijo. Emiliano lo descubre 2 años después. Su sacrificio fue real, pero innecesario. Pepe pudo haberlo resuelto desde el principio sin exponerlo. Y aquí, compadre, aquí es donde ustedes tienen que entender algo importante.
Emiliano no se fue a la cárcel por necesidad, no se fue porque fuera un criminal, se fue porque era la sombra necesaria para que el apellido Aguilar siguiera brillando sin manchas. La dinastía brillante se está desmoronando, no por venganza de Emiliano, sino porque Dios todo lo ve. Y cuando un padre abandona a su hijo, cuando una familia sacrifica a uno de los suyos por dinero y fama, tarde o temprano la cuenta se cobra. Pero Emiliano, ¿qué pasa con él? Emiliano sigue viviendo en Tijuana, sigue trabajando con sus manos, sigue criando a sus hijas como puede. No tiene mansiones ni camionetas de lujo, pero tiene algo que su padre nunca tuvo, tiene paz en su conciencia, tiene la frente en alto, tiene la certeza de que hizo lo correcto. Porque Emiliano no murió en el intento, pero murió a su apellido. Murió a las luces de los escenarios. Murió a la posibilidad de ser famoso. Pero nació a algo más grande. Nació a la verdad. Nació a la dignidad. Nació al respeto de la gente sencilla que lo ve y dice, ese sí es hombre de verdad. Prefirió la cárcel a la deshonra de su familia. Prefirió el silencio a la traición. Y eso, compadre, en estos tiempos y en todos los tiempos, es la definición más pura de valentía. Y esa noche fría de febrero de 2026, cuando la verdad por fin salió completa, en las taquerías de Tijuana, en los talleres mecánicos, en las casas humildes donde la gente trabaja honestamente, comenzaron a cantar. Lo escribió primero un rapero de la frontera que se hace llamar El Fronterizo. Mezcló beats con acordeón, como se hace ahora con los corridos tumbados. Y las letras eran crudas, directas, sin adornos. Hay un hijo que cargó las cruces del padre. Hay un hombre que se hundió para que otros flotaran. Hay una sombra que brilló más que 1000 reflectores. Su nombre es Emiliano y su apellido es Aguilar. La canción se subió a internet y en 48 horas tenía millones de reproducciones. Grupos de corridos tradicionales la adaptaron. Hasta los Tigres del Norte dijeron en una entrevista, esta es la clase de historias que los corridos tienen que contar, historias reales del pueblo. Y así llegó a tu ciudad. Así llegó a tus oídos. Tal vez la escuchaste en la radio del carro mientras ibas al trabajo. Tal vez tu hijo o tu nieto te la enseñó en el teléfono. Y tal vez sentiste algo al escucharla. Algo que no sabías cómo nombrar. Tristeza, tal vez. O rabia. O admiración, porque no estaban cantando solo para entretener. Estaban denunciando. Estaban recordando. Estaban gritando una verdad que muchos conocen, pero pocos se atreven a decir en voz alta. Que hay familias donde el apellido es bendición para unos y maldición para otros. Porque la historia de Emiliano Aguilar no es solo historia de famosos, no es solo chisme de farándula. Es la historia que se repite en miles de familias mexicanas, en miles de hogares donde uno carga las culpas de todos. Está pasando ahora, en este momento. En California, donde un hijo mantiene a toda la familia mientras sus hermanos se gastan el dinero en lujos. En Texas, donde una hija cuida a los padres enfermos mientras los otros hermanos no dan ni un peso. En Michoacán, en Jalisco, en Coahuila, en cada estado de México, y en cada ciudad de Estados Unidos donde hay familias mexicanas. El corrido de la sombra de Emiliano nos recuerda que el sacrificio silencioso es el más doloroso, pero también el más digno. Nos recuerda que los apellidos famosos pesan más de lo que brillan, y que muchas veces aplastan a quien más debieran proteger. Nos recuerda que la fama y el dinero sin amor familiar no son nada. Son cáscaras vacías que se las lleva el viento. Por eso cantamos, compadre. Por eso recordamos. Por eso contamos esta historia con todos sus detalles dolorosos. Para que ninguna sombra más sea olvidada. Para que los hijos sacrificados tengan voz. Para que las familias entiendan que no hay éxito que valga si se construye sobre el dolor de los propios. Para que las nuevas generaciones sepan que los corridos no nacieron para glorificar violencia o dinero fácil. Nacieron para contar verdades, para denunciar injusticias, para que el pueblo tuviera voz cuando nadie más se la daba. Y ustedes, los que llevan décadas escuchando corridos, ustedes han sido los guardianes de esta tradición. Sin saberlo,
Cada vez que cantaban un corrido viejo, estaban manteniendo viva no solo una melodía, sino un testimonio, un grito de justicia, una advertencia. Porque ustedes vivieron en tiempos donde estas historias no eran raras. Eran la realidad de cada pueblo, de cada colonia, de cada familia que tenía secretos guardados. Y el hecho de que hoy, en pleno 2026, podamos hablar abiertamente de estas cosas, de que podamos señalar las injusticias y exigir mejor trato, es gracias a que ustedes mantuvieron viva la memoria a través de estas canciones. Acabas de escuchar la historia desgarradora pero real de Emiliano Aguilar, el hijo que se convirtió en sombra para que otros brillaran. Una historia que nos recuerda que el verdadero valor no está en los escenarios ni en las luces, sino en el corazón que se sacrifica por amor, aunque ese amor nunca sea correspondido. Si esta historia te impactó, si te hizo sentir algo en el pecho, compártela. No para crear chisme ni para entretener, sino para que más gente entienda que detrás de cada apellido famoso hay historias que no se cuentan. Para que las familias valoren más a los que cargan las cruces en silencio. Y tú que nos estás escuchando desde California, desde Texas, desde Illinois, desde Michoacán, desde Sonora o desde donde sea que estés, cuéntanos en los comentarios, ¿conoces historias similares? ¿En tu familia, en tu pueblo, pasó algo parecido? ¿Has visto cómo unos brillan mientras otros se sacrifican? Déjalo en los comentarios. No para exhibir a nadie, sino para que quede registrado. Para que no se olvide. Para que las nuevas generaciones sepan que esta historia no es única. Suscríbete a este canal para que sigamos rescatando estas historias. Cada semana, un corrido. Cada semana, una verdad que necesita ser contada. Cada semana, un pedazo de nuestra historia que no está en los libros pero está en nuestras canciones. Dale like si llegaste hasta aquí, si escuchaste hasta el final, si valoras las historias que dicen la verdad, aunque duela. Comparte este video con tus hijos, con tus nietos, con los jóvenes que creen que los corridos son solo narcocorridos y fiesta. Enséñales que los corridos nacieron como periodismo del pueblo, como la única forma que tenían los humildes de contar su verdad cuando nadie más les daba voz. Porque si no lo hacemos nosotros, si no preservamos esta memoria, ¿quién lo hará? Y recuerda, los corridos no son solo canciones para bailar en las fiestas, son testimonios, son denuncias, son la memoria viva de nuestro pueblo, son la voz de los que no tuvieron voz. Que Dios te bendiga, compadre, a ti y a toda tu familia. Nos escuchamos en el próximo corrido. Y recuerda, la memoria es nuestra arma más poderosa, y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Si esta historia te ha gustado y te apetece conocer más sobre otros corridos, te dejo la historia más impactante sobre uno de los corridos más escuchados en México, La Martina. Haz clic en el video que aparece en pantalla para descubrir todo lo que esconde.